Entonces, como vamos a representar computadores, ordenadores, ¿cierto? De cualquier tipo, la clase ordenador tiene que tener los atributos generales para cualquier ordenador. O sea, no puede tener atributos solo de un laptop o atributos solo de un equipo de escritorio. Tiene que tener atributos comunes. ¿Se entiende? Entonces, atributos de un ordenador, atributos generales. Por ejemplo, tenemos private int memoria RAM. Cualquier ordenador o cualquier computador, no importa de qué tipo sea, va a tener memoria RAM. Por lo tanto, es un atributo que puede ir en la clase genérica. ¿Se entiende? Luego tenemos, por ejemplo, private int CPU. La velocidad del CPU. Ya también cualquier computador va a tener CPU. Private int almacenamiento. Son características que cualquier equipo podría tener. Private int, no, este es un double, disculpen, un boolean. Estado, ¿ya? ¿Por qué estado? Porque el equipo puede estar encendido o puede estar apagado. ¿Ok? ¿Suspendido o no? Entonces, vamos a dejar que un ordenador común, cualquier ordenador, puede tener esos atributos. ¿Ya? Ahora, como los atributos están privados, entonces vamos a agregar lo que son los setter y getters. ¿Ya? Clic derecho, insertar código, getter and setters, y elijo los atributos de mi clase. ¿Ok? Entonces ya tenemos los setters y getters. Ahora, si yo quiero que se puedan crear ordenadores de distinta manera, ¿cierto? Voy a tener que usar el constructor de la clase ordenador. Como ya sabemos, los constructores son públicos, ¿cierto? Y se llaman igual que la clase. En este caso, ordenador. Ese constructor es el constructor vacío, es el mismo constructor por defecto que crea Java al momento de crear una clase. Vamos a dejarlo para tenerlo como opción, pero además vamos a agregar un nuevo constructor. Public ordenador. ¿Cierto? De hecho, vamos a hacer que se ingrese solo. Insertar código, constructor y elijo todos los atributos. Entonces estoy creando dos constructores. Un constructor vacío que no recibe parámetros y otro constructor que recibe todos los parámetros. Cuéntenme. Para iniciar la clase, para instanciar el objeto. Entonces, aquí estamos con un ordenador que recibe la memoria, el CPU, el almacenamiento y el estado. Recibe todo. Pero además voy a crear un tercer constructor. Este tercer constructor va a recibir todo a excepción del estado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo quiero poder crear equipos que por defecto vengan apagados. Entonces voy a decir que estado va a ser igual a falso. ¿Sí? Entonces tenemos el constructor de ordenador vacío, que no recibe parámetros, no setea nada. Pero, como tiene atributos, si se ejecuta este constructor, los atributos de la clase reciben valores por defecto. Por ejemplo, todos los atributos que son del tipo int van a quedar con el valor por defecto 0. Todos los que sean del tipo string, como string es una clase, van a quedar con el valor null. Y los que sean boolean van a quedar falsos. Eso es por defecto. ¿Ya?
Pero acá tengo otro constructor que recibe todos los parámetros para establecer los valores de los atributos. Por lo tanto, recibe la memoria RAM, recibe el CPU, el almacenamiento y el estado. Y se los setea a los atributos. Recuerden que la palabra this hace referencia al atributo de la clase. Porque, por ejemplo, aquí en este constructor tenemos memoria RAM como parámetro y la memoria RAM también existe como atributo. Entonces, para hacer la diferencia, el this se refiere al atributo de la clase y sin el this se refiere al parámetro interno. ¿Ok? Y recibe todos los parámetros y se los asigna a los atributos. Mientras que mi tercer constructor recibe la memoria, el CPU y el almacenamiento, los asigna a los atributos, pero yo no quiero que el usuario pueda decidir si está prendido o apagado el equipo, sino que yo digo que comienza apagado. Entonces recibe todos los datos, pero el estado yo obligo a que sea apagado. Ahora, como existen tres constructores, ¿cierto? Al momento de crear un ordenador, existen las tres opciones. Yo puedo crear un ordenador vacío, con valores por defecto. Puedo crear un ordenador que recibe todos los atributos y los setea. O uno que recibe solo los tres y deja el estado por defecto en falso. ¿Ok? Entonces, vamos a agregar métodos para esta clase ordenador. En este caso, vamos a agregar los métodos básicos que necesita para poder controlar el estado, que sería el método apagar y el método encender. ¿Ok? Entonces, vamos a generar el método apagar. Public lo voy a hacer del tipo string para que pueda entregar mensajes. String apagar. No va a recibir parámetros, solamente va a ejecutar el método. Entonces, para apagar, yo no necesito validar nada, simplemente apago el equipo. Entonces, lo único que voy a validar es que ya no se encuentre apagado. Voy a preguntar if is estado. ¿Ok? Si el estado es verdadero, significa que el equipo está encendido. Por lo tanto, en ese caso sí lo puedo apagar. Entonces digo set estado falso. Y envío un retorno diciendo equipo apagado. Pero si no está encendido, quiere decir que el equipo ya está apagado y no puedo apagar algo que ya está apagado. Por lo tanto, simplemente digo el equipo ya estaba apagado. Ese sería el método apagar. Va a validar si es que está encendido o apagado, ¿cierto? Si está encendido lo apaga y envía un mensaje. Si está apagado, no hace ninguna acción más que devolver un mensaje. Luego tenemos el encender. Public string encender. ¿Sí? Y aquí entonces yo debería validar que no esté encendido, ¿cierto? Pero además tal vez nos faltó algo. Tal vez nos faltó un atributo, ¿sí? Porque yo podría encender un ordenador si no está enchufado. Entonces, vamos a llamar acá otro atributo del tipo boolean que se va a llamar conectado. Conectado AC, ya conectado a la corriente alterna. ¿Sí? Entonces, también vamos a crear los getters y setters para ese atributo. ¿Ya? Y lo vamos a agregar de manera manual al constructor. Entonces aquí voy a decir boolean
conectado a C. Y hago la asignación. Dis.conectado a C es igual a conectado a C. Acá también lo voy a recibir. Lo voy a dejar como que está desconectado. Conectado a C es igual a falso. Sí. Entonces tenemos que el computador puede estar, ¿cierto?, en un estado que va a ser encendido o apagado, o puede estar conectado o desconectado. ¿Ya? También, entonces acá en el encender, yo voy a tener que validar si está conectado o no conectado a la corriente. Entonces, lo primero va a ser if is conectado a C. Si está conectado, entonces puedo preguntar si es que está encendido. If is estado. Si está conectado y está encendido, no lo puedo encender porque ya está encendido. Entonces digo, return, ya se encuentra encendido. Else, entonces, está conectado. Por lo tanto, lo puedo encender. Y digo, set estado es igual a true. ¿Ok? Y el mensaje será ordenador encendido. Y al otro if también le voy a hacer un else. ¿Ya? Si no está conectado, entonces ni siquiera puedo pensar en prenderlo. Simplemente le digo, debe conectar el ordenador para encender. En este caso, vamos a encender siempre entonces valida que se encuentre conectado para poder hacer uso de él. Si no está conectado, no se puede encender el computador. Y como me pide que yo tengo que conectarlo, entonces vamos a generar los métodos conectar y desconectar. Entonces vamos a decir public string conectar a C y vamos a simplemente preguntar si está o no está conectado. If is conectado a C. Si está conectado, no lo puedo conectar porque ya está conectado. Return, ya se encontraba conectado. Else, entonces lo puedo conectar. Set conectado a C en true. Ordenador
conectado. Y también vamos a crear el desconectar, el cual hace la misma validación. Si is conectado a C, en este caso es distinto. Si está conectado, sí lo puedo desconectar. Por lo tanto, le digo set conectado a C en falso y retorno el mensaje ordenador desconectado. Y si no estaba conectado, entonces no lo puedo desconectar. Ya se encontraba desconectado. ¿Sí? Entonces tenemos los métodos para conectarlo a la corriente, para desconectarlo, para encenderlo y para apagarlo. ¿Sí? Ahora, ¿qué otro método puede tener cualquier ordenador? Por ejemplo, podríamos decir que puede almacenar. Cualquier ordenador puede almacenar información. ¿Ya? Entonces, para almacenar, vamos a decir public string almacenar. Y lo que vamos a recibir es el tamaño del archivo a almacenar. Entonces vamos a decir int archivo. ¿Ok? Vamos a almacenar. Ahora, si nos fijamos en nuestros atributos que tenemos acá arriba, tenemos un atributo llamado almacenamiento. Pero nunca definimos si ese almacenamiento es cuánto es lo que tiene guardado o cuál es el límite del almacenamiento. ¿Sí? Entonces, vamos a necesitar los dos. Por lo tanto, vamos a crear al otro también. ¿Cómo se llama el otro? Private int max HDD. O sea, ¿cuál es el máximo del disco duro? ¿Se entiende? Y lo agregamos también a los constructores. Acá vamos a agregarlo. Int max HDD. Lo seteamos acá. This.maxHDD es igual a maxHDD. Y en el otro constructor lo vamos a dejar por defecto. MaxHDD, vamos a decir que va a comenzar con un tamaño predefinido. En este caso nosotros vamos a trabajar todo en megabytes. ¿Ya? Por lo tanto, si yo digo que tiene 500 gigas, ¿cuántos megabytes sería eso? Vamos a decir que tiene 500.000 megabytes. ¿Ya? Entonces, por defecto trae 500.000 megabytes de disco duro. ¿Ok? Y también vamos a crear el setter y el getter para nuestro nuevo atributo. Sería el getMaxHDD y el setMaxHDD. Entonces, ahora podemos almacenar. Como recibimos el tamaño de archivo, puedo almacenar. Para almacenar, ¿qué necesito validar primero? Antes que eso, antes que el límite del disco duro. ¿Puedo almacenar si el computador está apagado? No.
Por lo tanto, voy a decir if is estado. ¿Ya? No voy a validar que esté conectado, porque para estar encendido tiene que estar conectado. Esa es una validación que se hace de manera automática. Entonces, si el estado está encendido, ahí ya puedo hacer algo. Si no, digo, debe encender el ordenador. Pero si está encendido, debería poder almacenar. Entonces voy a ver si el archivo cabe o no cabe dentro del disco duro. ¿Cómo sé eso? Pregunto. Si get almacenamiento más el archivo es mayor a get max HDD, o sea, si lo que ya tengo en almacenamiento, más el archivo que estoy recibiendo es mayor al máximo del disco duro, obviamente no lo voy a poder guardar. Yo le digo return, ¿cierto? Espacio en disco insuficiente. Si no, entonces tengo espacio. Y voy a decir set almacenamiento va a ser igual a get almacenamiento más el archivo. Y envío el mensaje archivo almacenado correctamente. Entonces, recibe un archivo con un tamaño en megabytes, valida que el equipo se encuentre encendido, luego ve si es que el almacenamiento que ya está en el disco duro más el archivo excede el máximo, no se puede guardar. Si no es así, entonces lo guarda, cambia el valor del almacenamiento y envía el mensaje de que el archivo se almacenó correctamente.